Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados amigos. El día de hoy trataremos un tema de una trascendencia importantísima para el archipiélago de Galápagos. Algo que tiene que ver con una iniciativa ciudadana que se ha montado allá por el tema de la reserva marina, un área extremadamente sensible donde la gran mayoría de especies son endémicas, únicas en el planeta. Para esto conversaremos con Eliezer Cruz, alguien que ha estado en la vida pública, ha estado en la vida científica del archipiélago desde prácticamente, creo yo, desde siempre. Ha estado en varios gobiernos, ha sido director del parque, ha estado en la WWF, la Fundación para la Protección de la Vida y la Silvestre en el Mundo, ha sido presidente, y ese es un cargo interesante que le vamos a preguntar, el presidente gobernador de este Consejo de Gobierno en Galápagos, y nos acompaña María Dolores y damos la bienvenida a Eliezer la noche de hoy. Buenas noches, un gusto compartir esta noche y bueno, vamos a comenzar, como dice Rodrigo, comencemos por todo lo que has hecho y de qué se trató y cómo empezó esta cuestión del gobierno de Galápagos. Muy buenas noches, Rodrigo y María Dolores. Un gusto compartir con ustedes. Efectivamente, somos una iniciativa ciudadana que está buscando que el gobierno nacional pueda realmente crear mayor protección a las zonas marinas alrededor de Galápagos. Ese es el colectivo que está conformado por personas, por el Frente Insular, que es otro colectivo, por instituciones de gobierno como el propio Parque Nacional y el Consejo de Gobierno. Entonces nos hemos aglutinado entre ciudadanos y organizaciones y en este momento tenemos más de 140 organizaciones internacionales, nacionales y locales que apoyan esta iniciativa. Espectacular. ¿Qué es lo que busca la iniciativa? Porque hace un tiempo atrás mucho se discute con respecto a los barcos chinos que entran a la pesca, que realmente pescan en todo lo que es la costa Pacífico. ¿Tiene que ver esto con esta interconexión y las 200 millas? ¿Qué beneficios, qué no beneficios implica la Convemar? Que es otro tema que se discute acá en Continente, de qué es lo que está pasando. ¿Cómo, cómo se monta esto? Y explícanos un poco más de esto de aquí, o sea, para poder entender y poder transmitir. Sí, sí, la situación en el mar, las leyes marítimas, las organizaciones de regulación, es una enciclopedia que hay que entenderla y estudiarla un poco para descifrarla, y a veces parece complicado, pero básicamente en el 2012 el Ecuador se adhiere a la Convención del Mar, que es la constitución de los océanos y que la mayor parte de los países se han unido. Y yo creo que esta ratificación de Ecuador en la Convemar no hace más que confirmar el deseo de Ecuador de las 200 millas de aquel tratado que se firmó en Santiago por los años 50 y que se exigía por parte de Chile, Perú y Ecuador las 200 millas. Pues con la Convemar no tenemos como mar territorial las 200 millas, pero tenemos 12 millas de mar territorial y 188 millas de zona económica exclusiva. Para el caso de Ecuador tenemos dos zonas económicas exclusivas, la que está frente al perímetro costero de Ecuador, que son 200 millas, y las 200 millas insulares alrededor de la línea base que sirve para medir mar territorial en las islas, que son también 200 millas. Entre los dos espacios de 200 millas queda un canal como de 155 millas, me parece que separan, y que esas son aguas internacionales. Nosotros lo que estamos planteando es una mayor protección en la zona económica exclusiva insular, que haya un ordenamiento en esta zona económica exclusiva insular, precisamente para combatir problemas de sobrepesca, de pesca ilegal, de contaminación de hidrocarburos, de contaminación plástica y de calentamiento global. Entonces, el ampliar estos espacios de protección en Galápagos no solamente
nos vuelve más resilientes frente al cambio climático y también a los impactos pesqueros de las flotas nacionales, pero también de las flotas internacionales. Tenemos doble impacto, las flotas internacionales y las flotas nacionales. Las flotas internacionales, claro, están pescando fuera de las 200 millas en aguas internacionales, pero tenemos aquí el caso que a través de la misma Convemar existen las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, que se llaman OROPS. Entonces, en el Pacífico Oriental tenemos 3 OROPS. La una que regula todo lo que es túnidos, que se llama Comisión Interamericana de Atún Tropical, CIAT, y la otra OROPS, que es la OROPS del Sur, que regula todo lo que tiene que ver con jurel y calamar, y otra más hacia el oeste, que también regula temas de túnidos. Entonces, el Ecuador es signatario de estas OROPS y lo que necesitamos es para temas, por ejemplo, como la flota china, que el Ecuador haga un frente común con Chile, con Perú, con Argentina, con Colombia, y en la próxima reunión que se va a celebrar en esta OROP del Sur, que se va a celebrar en San Petersburgo, en Rusia, en enero, el Ecuador vaya con una posición consolidada precisamente para evitar estas concentraciones masivas de flotas internacionales, que la mayoría chinas, que causan severos impactos en las aguas internacionales, pero el mar está conectado y también nos afecta a nosotros. Entonces, básicamente hay que regular esas pesquerías. Por ejemplo, esta flota china tiene 3 tipos de embarcaciones. Las embarcaciones que hacen la pesca, las embarcaciones que son las cargueras, las que básicamente reciben toda la pesca, y las embarcaciones tanqueros o cisternas que transportan, que básicamente provisionan de combustible a estas flotas. Es decir, es toda una factoría para que se mantengan a veces años haciendo la pesca. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta flota china, se proveía de combustible de Panamá y de Perú, y estos barcos tanqueros venían ahí, abastecían, y luego los barcos cargueros se iban directamente con todo el producto a la China. Y seguían pescando, ¿no? Entonces estuvieron desde junio más o menos hasta septiembre, que ya bajó la pesca, y se fueron otra vez siguiendo la pesca hacia las aguas internacionales frente a Perú, después frente a Chile. En Chile también tuvieron problemas, que algunos se metieron en la zona económica exclusiva de Chile. Entonces, realmente eso tiene que ser regulado, tiene que haber normas internacionales como los hay en las otras OROPS para evitar transbordos. Por ejemplo, debe ser prohibido el transbordo de pesca en aguas internacionales, debe ser prohibido el abastecimiento de combustible en aguas internacionales, hay que poner regulaciones, cuotas de captura. Entonces, ese tipo de cosas no lo podemos regular como país solamente, sino que tiene que pelearse a nivel regional. Pero estas presiones nos llegan, ¿no? Y por otro lado tenemos nuestra propia flota nacional en casa, adentro, en nuestra zona económica exclusiva, Rodrigo, donde hay pesca básicamente de atún, hay pesca con artes, básicamente pesca de atún con artes de la red de cerco, que se llama, son los barcos cerqueros. Tenemos los barcos palangreros que usan el long line o palangre, que es una línea larga con muchos anzuelos, donde no es nada selectivo y básicamente también atrapan tiburones, tortugas, rayas y otras especies protegidas. Y tenemos otra flota de naves nodrizas que no tienen por sí mismo un arte de pesca, y lo que hacen es venir arrastrando desde la costa del Ecuador, como ya en la costa se han colapsado las pesquerías por sobrepesca. 10, 15 embarcaciones vienen arrastrando estas naves nodrizas, 10, 15 embarcaciones menores, y estas naves nodrizas son las que tiran el palangre y hacen la pesca para almacenarla en la nave nodriza. Entonces, estas tres básicamente formas de pesca tenemos que entenderla y tenemos que dibujar un poco el panorama, cómo nos afecta a la reserva marina. Ahora, No sé, ahí puedo hacer un pare para que me pregunten, o si está claro ahí, súper puedo claro. seguir de largo. A ver, aquí tú nos has hablado de que hay estas naves nodrizas que suenan más a algo gigantesco, ¿no? Y sí, el impacto es enorme, y la lucha por la conservación también. Entonces,
que aparte de las tortugas que acabas de mencionar, ¿qué otras especies tenemos en alto riesgo dentro de Galápagos? Sabemos que tenemos una biodiversidad enorme y que es un ecosistema frágil que necesita ser protegido. Pero dentro de esas especies debemos tener algunas que se encuentran en mayor riesgo. No sé si es que hay algún tipo de estudio de cuál ha sido la afectación en los últimos años por la falta de este espacio de protección y de estas millas extras que se está pidiendo. Exactamente, María Dolores, tú bien has dicho, acá en Galápagos, las playas de Galápagos básicamente son la principal zona de anidación de la tortuga verde, de la Chelonia midas, que está en peligro, y es la principal zona de anidación de todo el Pacífico Oriental. Estas tortugas vienen a desovar acá en las playas de Galápagos y luego sus tortuguitas, una vez que regresan al mar, muchas cogen en dirección hacia Centroamérica, otras cogen hacia el Golfo de Guayaquil, tienen varias direcciones. Entonces tenemos las tortugas marinas me refiero, tenemos varias especies de tiburones, muchas de las cuales están en peligro crítico y básicamente eso es por sobrepesca, ¿no? Entonces, y también hay una conectividad muy fuerte. Los científicos han estudiado, han puesto básicamente dispositivos satelitales para monitorear a estas especies como el tiburón ballena, por ejemplo, o algunas especies de tiburones, tiburón martillo, etcétera. Y vemos que hay casi una autopista natural entre Galápagos y la isla del Coco en Costa Rica. Entonces hay un tráfico impresionante. A veces tenemos tiburones marcados en Galápagos que se pasan un tiempo en Cocos y regresan otra vez a Galápagos. Entonces, proteger, muchos de los críticos dicen, bueno, pero no vamos a ampliar todo el mar para proteger estas especies migratorias. No se trata de eso, no se trata de eso. Cuando hablamos de protección de especies altamente migratorias como tiburones y otras especies, los científicos han determinado que proteger las zonas de alimentación y de reproducción de estas especies es clave para poder mantener estas poblaciones en forma viable. Entonces, el proteger estas zonas de Galápagos, sobre todo en el lado noreste del archipiélago, que hay una buena cantidad de estas especies de tiburones, es importantísimo para nosotros y no tienen en este momento protección. Lo que nosotros vemos es que hay pesca, hay sobrepesca porque en el año 98 que se creó la Reserva Marina teníamos 45 embarcaciones atuneras. ¿Y qué nos dijo la industria pesquera? Nos dijo que estábamos locos al crear la Reserva Marina, que íbamos a dejar sin empleo a toda la ciudad de Manta, que iban a quebrar las empresas y que básicamente el país iba a sufrir unos tremendos daños económicos. Pero desde el 98 que se creó la Reserva Marina no ha pasado nada de eso. Más bien, ellos han visto cómo se han beneficiado de la actual Reserva Marina y no solamente que han crecido en número de embarcaciones, sino que de las 45 embarcaciones atuneras, hoy Ecuador tiene 115 embarcaciones, no solamente de 300 toneladas de captura ni de 600 toneladas, sino que hay barcos ahora hasta 2.200 toneladas de captura. Es decir, se ha incrementado enormemente a tal punto que Ecuador se ha convertido en el principal productor de atún en el Pacífico Oriental y segundo a nivel mundial. Pero las artes de pesca también han evolucionado y lamentablemente hoy la mayor cantidad de barcos de la flota ecuatoriana pesca sobre lo que se llama plantados. Entonces, bueno, ¿y qué son estos plantados, no? Entonces, tenemos que entender que los atunes tienen una particularidad que no te podría explicar por qué, pero se asocian a objetos flotantes. Entonces, normalmente lo que se hacía antes era pescar sobre delfines. Entonces, identificabas la mancha de delfines y abajo seguramente había atún. Entonces, se encerraba al número de delfines que estaba en la zona
usando unos speedboat, unas lanchas muy rápidas que les dan la vuelta a toda velocidad a la mancha de delfines. Y luego, una vez que tenían encerrada la mancha de delfines, lanzaban la red de cerco para cerrar todo esto, los atunes y los delfines. Ahora, Hacían una hablemos, maniobra de... con estas maniobras hablamos de un tipo de pesca bastante agresivo con el ecosistema, porque además estás tratando, consiguiendo una especie o pescando una especie en función de una pesca más grande. Entonces estás afectando además a una especie que no la vas a consumir, como en este caso los delfines. Eh, ¿Cuántas millas tenemos ahorita? ¿Y a cuántas especies protegeríamos con esta decisión aproximadamente? Porque debe existir algún tipo de coteo del número de especies para que además se pueda convencer a quienes tienen que tomar la decisión para que se otorgue este espacio. Claro, claro. Bueno, básicamente en la reserva marina actualmente tenemos un poco más de 3.000 especies que se encuentran en la reserva marina, de las cuales más de 500 son endémicas. Y lo que sucede en las reservas marinas está estudiado en más de 129 reservas marinas en 20, creo que en más de 28 países. Lo que sucede en estas áreas marinas protegidas es que sirven para incrementar la biomasa, es decir, la cantidad, el número de, en un espacio determinado, estos seres vivos, comerciales o no comerciales, se incrementa esta biomasa y esto es un beneficio para la biodiversidad y y para asegurar los stocks pesqueros a largo plazo. Por otro lado, se ha encontrado también que se incrementa un 28% en el número de individuos que se congregan en estas áreas marinas, y también se ha encontrado que más del 400% de biomasa se incrementa. Entonces hay muchos beneficios para el país que crea las áreas marinas protegidas. Tenemos que verlo como una inversión, no como un gasto, porque esto asegura las pesquerías a largo plazo. ¿Y Entonces, qué es lo que... con cuántas millas contamos en la reserva, en nuestra reserva actualmente? Perdón, sí. Sí, actualmente tenemos alrededor de la línea base. La línea base es todos los puntos extremos del archipiélago que sirven para medir el mar territorial. De ahí tenemos 40 millas náuticas de la reserva. Es decir, esas 40 millas náuticas más las aguas interiores que quedan en esta línea base suman 133.000 kilómetros cuadrados. Esa es la actual reserva marina, que en su momento, en el 98, fue la segunda reserva marina más grande del mundo. Hoy es la número 33, porque se han creado áreas enormes en México, como por ejemplo en el archipiélago Revillagigedo, o en Chile, alrededor del archipiélago Juan Fernández, o alrededor de la isla de Pascua o Rapa Nui. También se han creado unas áreas enormes en Estados Unidos, etc. Bueno, pero en todo caso, lo que nosotros planteamos es, en base a estudios científicos, en base a modelos matemáticos, poder bajar la presión sobre estas especies, ampliando o creando una nueva área marina protegida alrededor de la actual, a tal punto que se conecte, sobre todo se amplíe en el norte y se amplíe en el este del archipiélago, se amplíe en el sur del archipiélago por un tema de aves marinas y de otras especies, y del tema de evitar que ingresen los plantados. Y en el lado oeste estamos dejando libre para que continúe la actividad pesquera y se beneficie precisamente de este spillover, ¿no? Entonces, como te digo, los impactos en sobrepesca son relacionados con estos dispositivos agregadores de peces que se llaman plantados, que son estructuras de madera de 1,50 por 1,50. De esa estructura de madera plana cuelgan una red de hasta 40 metros que hace una especie de sombra, y eso permite que se agreguen muchas especies, pero se agregan sobre todo especies pequeñas, y muchas veces se enredan en esas redes tiburones, tortugas, rayas. Y una vez que lanza, y tiene además agregado un chimbuzo, un balde que meten ahí pescado para que vaya botando un poco de sangre y vaya agregando más especies.
y tiene una radioboya conectada. Esa radioboya le da información de la cantidad de biomasa que hay, la salinidad, el movimiento de las corrientes, el GPS que tiene también. Entonces, siembran estas radioboyas. Cada barco puede llevar entre 200 y 500 plantados, que los siembran al sur del archipiélago y por las corrientes marinas se meten hacia la reserva. Se meten a la reserva y ellos van siguiéndolo. Muchas veces desde el escritorio en Guayaquil o en Manta lo están siguiendo dónde está el plantado. Y una vez que ingresa a la reserva, se queda un tiempo en la reserva y luego sale de la reserva, sale cargada de pesca de la reserva y ahí sí viene el barco atunero con su red de cerco y captura todo. El problema de estos plantados, además de capturar especies protegidas como los tiburones por convenios nacionales e internacionales, es que también capturan especies comerciales inmaduras que tienen que ser desechadas o que no pueden ser exportadas y van para utilizarlas para harina de pescado o para las latitas de atún del Ecuador. Entonces están haciendo un daño a la propia pesquería. Ya la misma Comisión Interamericana de Atún Tropical, su comité científico, dice que ya hay problemas con el atún patudo y el atún aleta amarilla que están en sus límites máximos de rendimiento. A ver, ahorita acabas ya de topar el otro aspecto. O sea, el atún es uno de los productos fundamentales de exportación del Ecuador. Y claro, los intereses del sector atunero, obviamente, y los intereses nacionales del fisco van a estar muy preocupados de que este proceso no se deteriore, digámoslo así. Pero por el otro lado, tenemos que entender que la mayor forma de conservar un negocio en el caso de seres vivos, es conservar la reproducción de estos. Porque si tú no conservas la reproducción sea atún o sea cualquier otra especie, pues simplemente se va deteriorando el origen de su nacimiento. Ahí es donde viene la pregunta. O sea, las conversaciones, me imagino, con el sector atunero serán complejas. Estoy convencido de esto, pero debe haber un estudio de cuáles son los índices de reproducción del atún y cómo son estos sitios de ceba que son fundamentales. Adicionalmente, ¿qué tanta posibilidad se le ve en base al tema de protección, tanto de especies protegidas como de protección del mismo negocio atunero, de que siga vigente sin sobrepesca? De que esto se acepte en la reunión de San Petersburgo, que como lo dices, es ya pocos días, estamos en diciembre, enero es ya mañana. Sí, solamente aclarar que la de San Petersburgo es para temas de jurel y de calamar, y que un poco para contrarrestar la flota internacional china. La CIAT, la Comisión Interamericana de Atún Tropical, que tiene base en La Joya, en California, es la que regula todo el tema de los túnidos, pero también el Ecuador, con su ley de pesca, tiene también la obligación de regular estas pesquerías. Entonces, nosotros lo que hemos planteado que construyamos una propuesta país que beneficie a la conservación y beneficie a la pesquería. Como te digo, la actual Reserva Marina recibió oposición a full del sector pesquero industrial. A mí hasta me declararon persona no grata en Manta. Entonces, pero sin embargo, en el 2014, 2015, los mismos capitanes de pesca, los mismos armadores de barcos reconocían el beneficio de haber creado la Reserva Marina y decían, pues nos equivocamos en el 98 de protestar, de estar en contra de la reserva y más bien decían, no me toquen la reserva, es nuestro semillero. Así eran las palabras de ellos cuando se hizo un estudio de percepciones 15 años después de la creación de la reserva, porque ellos ven los beneficios de pescar en el límite de la reserva y extraer. Claro que ahora le han incrementado, le han metido tanta presión con los dispositivos agregadores de peces que ya este beneficio de las 40 millas ya no les genera tanto beneficio, ¿no? Ahora, otra cosa importante, en la zona económica exclusiva insular, el sector pesquero industrial en el 2019 pescó apenas el 11.5%. Ellos aducen que en los últimos 10 años en la zona económica exclusiva capturan el 25%, entre el 25 y el 30%. Ya, no importa.
Nosotros hemos estudiado cuáles son las principales zonas de pesca alrededor de la reserva marina. Y básicamente la principal zona de pesca es el oeste del archipiélago. Y el oeste lo estamos dejando libre para que puedan seguir pescando. Y por otro lado, tienes que recordar que estos barcos tienen mayor autonomía, de 2.200 toneladas, tienen mucho mayor autonomía. Entonces pueden pescar en el Pacífico Oriental en 20 millones de kilómetros cuadrados. Muchas veces vemos que la flota ecuatoriana está congregada en los límites de las aguas internacionales pegadas a la zona económica exclusiva de las Islas Marquesas, por ejemplo, acá en el Pacífico Oriental. Entonces, ellos tienen mucho más espacio, no es que solamente pesquen en la zona económica exclusiva insular y que les estemos quitando toda su pesca. Es importante para las embarcaciones que tienen menor autonomía el oeste del archipiélago y está bien, les estamos dejando abierto, pero por otro lado estamos generando un semillero más grande que no solamente va a proteger la biodiversidad, sino que va a garantizar esos stocks pesqueros, porque lamentablemente los pescadores son los únicos que solamente extraen. Si usted es agricultor, tiene que sembrar para cosechar. Acá no se siembra, acá solamente se cosecha. Entonces tenemos que cambiar las reglas. Me encanta la analogía considerando que mi actividad principal es agricultura y ganadería. Y es así. O sea, aquí tenemos que ver que alguien nos dé sembrando en cierta forma para luego poder cosecharlo. Y obviamente que esa siembra sea productiva y que esa siembra sea sostenible. Es lo que pasa con una especie. Si comienzas a eliminar a las madres, no vas a hacer sostenible la especie. Pero, y esto de aquí, el pedido de Ecuador, considerando que hay 140 organizaciones ya sumadas, y corrigiendo mi error de San Petersburgo a California, ¿cómo se está viendo esto hacia afuera? Porque aquí una cosa es, como decía María Dolores, una cosa es el atún, pero otra cosa muy distinta son todas las especies, tú haces mención a más de 500 especies endémicas. Eso significa que no hay en otro lado. O sea, no es un tema tan fácil, no es solamente el atún, son una serie de especies endémicas que también hay que proteger porque son la riqueza propia del archipiélago, no de gratis, es un punto único en el planeta. Efectivamente, Rodrigo, Galápagos es único y esa palabra a veces suena muy trillada, pero es real, es único, no hay otro Galápagos. Y además es patrimonio natural de la humanidad. Y la reserva marina es patrimonio natural de la humanidad, al igual que la parte terrestre, y esto lo convierte a Ecuador en custodio de este patrimonio del mundo, que no nos pertenece solo a los galapagueños ni a los ecuatorianos, le pertenece al mundo. Y si no protegemos ahora, que estamos a tiempo, más tarde va a ser irreversible. Entonces, lo que realmente buscamos es que haya esta protección, que el Ecuador en forma soberana en este momento puede decir, yo declaro una nueva área marina protegida alrededor de la reserva marina, un área marina de aguas abiertas para protección de especies pelágicas, y lo puede decir soberanamente en este momento si existiera una decisión política. Nosotros como colectivo Más Galápagos partimos de diciembre del 2019, cuando el presidente de la República en la cumbre de cambio climático en Madrid, España, aquella cumbre de cambio climático, la COP25, que originalmente se iba a realizar en Chile, pero por los problemas sociales que se desataron en Chile se la movió a España, el presidente de la República ofreció al mundo que se estudiaría la ampliación de la reserva marina como una medida de mitigación al cambio climático, que era el aporte que hacía Ecuador. Entonces, desde esa fecha empezamos a organizarnos y a apoyar al gobierno nacional para que pudiera tener todo el sustento técnico que le permita tomar las mejores decisiones en base a ciencia. Y eso es lo que queremos hacer, es completar estos estudios para presentárselos al gobierno en forma ordenada, completa, para que tome el Ecuador las mejores decisiones. No, esperamos que esto suceda pronto, porque al gobierno también le quedan pocos meses, ¿no? Entonces es importante que tengan toda la información que nosotros la vamos a presentar mediados de diciembre.
una sola pregunta, y esto sí es para explicación a nosotros y explicación a quienes nos están escuchando. ¿Por qué la ampliación de la reserva marina es un tema de beneficio para mitigar el efecto cambio climático? Y ya se nos está acabando el tiempo, entonces te pediría ser puntual para pasar la palabra a María Dolores. Bueno, al tener un mayor espacio de protección marítima y sobre todo que responda a ciencia, que responda a la información científica, pues vas a tener, como te digo, un incremento de biomasa, vas a tener mayor concentración de individuos, vas a tener incremento del tamaño de las poblaciones. Una de las medidas de sobrepesca es precisamente cada vez tallas más pequeñas de los animales. Entonces, y esto revierte la creación de áreas marinas, revierte estos temas, ¿no? Entonces, tienes un ecosistema más resiliente ante los efectos del cambio climático. Esto, una analogía que me hacía un colega, es muy similar al COVID-19. Si tu cuerpo humano está con otras enfermedades, diabetes o cáncer o cualquier otra, y encima te llega el COVID, es mortal. En el ecosistema sucede lo mismo. Si tienes sobrepesca, pesca ilegal, contaminación, etcétera, y te llega el cambio climático, también es catastrófico. Entonces, por eso es importante también hacerlo más resiliente al archipiélago para que pueda soportar los efectos de un cambio climático que tienen que ver con acidificación del océano, que tienen que ver con incremento de temperatura, que tienen que ver con incremento del mar, movimiento de poblaciones, de especies, etc. Gracias. Muchas gracias, Eliezer. Siempre les pedimos a nuestros invitados que nos den un mensaje para quienes nos escuchan. Me parece súper importante mencionar que los mares son unos captadores enormes de CO2 y en este caso, esa es nuestra colaboración como país al planeta. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué les podrías decir a todos? Algo positivo que podamos mencionar. Sí, yo quisiera enviar un mensaje a todos los ecuatorianos, a todos los que están escuchando este programa, que efectivamente Ecuador es un país marítimo y que tenemos que aprender más sobre lo que sucede en nuestro mar. Muchas veces solamente comprendemos y vemos lo que pasa en tierra porque es más fácil. Entonces, lo que está bajo en la masa de agua a veces no lo valoramos y no lo comprendemos, pero hay tanta vida, quizás mayor a la propia que hay sobre la tierra, y que debemos valorarla, que debemos apreciarla, y que puede ser una garantía de un tema de alimentación para el futuro del país, que hay que cuidarla, que hay que velar por esto, y también por otros beneficios que nos pueden dar estas especies como emblemáticas, como los tiburones o las tortugas o las rayas o el tiburón ballena, que son fascinantes para un turismo de buceo, que dan otro tipo de recursos al propio país. Recordemos que el planeta no debería ser planeta Tierra, sino planeta mar. Entonces, la mayor parte del mar, la mayor parte del planeta es mar, y lamentablemente tenemos muy poco protegido de ese océano. La iniciativa que el Ecuador acaba de adherirse a esta iniciativa inglesa de tener, que le llaman 30-30, es decir, que para el año 2030 logremos proteger al menos el 30% de los mares del mundo. Creo que es algo válido. Actualmente, por ejemplo, creo que llegamos al 4.5% de la zona económica exclusiva que abarcamos con la actual reserva marina. Entonces, como ecuatorianos tenemos básicamente 400 millas, 200 de Ecuador y 200 insulares que proteger y cuidar, que son realmente una maravilla, y que, como digo, los ecuatorianos debemos volcarnos hacia el mar también, porque es un espacio casi que muchas veces vivimos a espaldas de este océano, que solamente lo usamos para ir a disfrutar la playa. Yo creo que es mucho más que la playa. Muchas gracias, Eliezer. Invitamos a todos a seguirnos en redes. Recuerden, @superciudadanae en Facebook, Twitter y en Instagram.
una linda tarde, una linda noche para todos y ha sido un gusto poder compartir con ustedes.